serie que vamos a hablar, que vamos a tratar es esta: comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Comunión con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar, la primera predicación va a tratar sobre la identidad y la comunión con el Espíritu Santo. Realmente, hermanos, como digo, necesitamos entender este tema y necesitamos buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Pero para ello necesitamos también entender algunos aspectos, porque a veces podemos pensar que el Espíritu Santo, y hoy lo vamos a ver, es de una forma cuando resulta que el Espíritu Santo no es de esa forma, o que el Espíritu Santo actúa de una forma cuando a lo mejor no actúa de esa forma. A veces el tema del Espíritu Santo muchas veces se confunde con lo que nosotros podemos sentir en nuestras vidas. Somos seres emocionales, sentimos muchas cosas, pero es muy diferente cuando es algo del Espíritu, ¿no? Y en este sentido tenemos que profundizar en ello. Y yo oro al Señor para que esto no sea algo que simplemente quede en el intelecto, sino que realmente pueda llegar a nuestro espíritu y de esa forma poder llevarlo a la práctica. Porque si algo tiene el Espíritu Santo es que Él desea operar y obrar, fíjate, cada día en nuestra vida, cada día en nosotros. Y desde la perspectiva bíblica, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo es un desafío tremendo para la vida, para todo aquel que desea conocer más al Señor. Vivir una vida religiosa, vivir desconectado de la vida práctica es lo que quizá a veces muchos hacen, pero vivir en el Espíritu es vivir una vida desafiante, una vida activa, una vida que ve realmente a Dios obrando en todo momento. Por eso digo que me gustaría y oro en mi corazón que este tiempo no sea algo solamente que quede en el intelecto y que podamos almacenar, bueno, sé sobre el Espíritu Santo esto y esto, sino que podamos llevarlo a la práctica. Ese es mi deseo con esta serie de predicaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Mira, hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Si hoy tú me presentas, sé que aquí hay muchos latinos, me presenta una foto de un familiar tuyo y me dices, mira, este es mi familiar, este es mi padre, esta es mi madre, este es mi hijo, este es mi tío. ¿Sabes? Yo al ver la foto puedo verlo y puedo decir, mira, ¿y cómo se llama? Y tú me dirás, pues se llama tal forma. ¿Y cuántos años tiene? Y me dirás, pues tiene tantos años. Ok. Y estudia, trabaja, y tú me puedes dar una serie de información sobre él o ella, sobre esa persona. Entonces, el día que yo conozca a esa persona, seguramente yo tenga una serie de información que puedo decírselo. Pues tú eres tal, sé que tu madre o tu padre es tal, estudiaste tal, ¿verdad? Sí. Pero yo con esa información realmente no conozco a esa persona. No sé, por ejemplo, cómo esa persona huele. No sé cómo es la voz de esa persona. No sé quizá cómo estrecha la mano de esa persona. Y muchas veces podemos conocer acerca de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios. Conocer realmente a Dios, saber cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Todo el mundo conoce acerca de Dios, pero otra cosa es realmente tener esa relación estrecha con Dios. De tal forma que tú o yo podamos decir, Dios actúa así, Dios habla de esta forma. No, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y tener ese discernimiento y esa sabiduría para saber qué es lo que es de Dios y no. Y quién es Dios y quién no es Dios. Por eso no pretendo en esta hora darte una clase de teología doctrinal exhaustiva sobre el Espíritu Santo, pero sí que podamos conocer y entender algunos aspectos vitales para poder tener comunión con Él, porque ese es el desafío. Y me gustaría, si tienes para apuntar, que pudiera ir apuntando, porque vamos a mirar bastantes textos, algunos podrán ir saliendo, otros a lo mejor no, dependiendo de la velocidad de nuestro hermano Ale, que yo espero que sí, confiamos en él hace un gran trabajo ahí. Y el primer texto que vamos a leer es 1 Corintios 2:14, ¿de acuerdo? 1 Corintios 2:14, ese es el primer texto. Si lo tienes por ahí bien, si no lo leo yo. Dice lo siguiente: pero el hombre natural, ahí está, muy bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
El primero de ellos, ¿vale? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Locura. Está muy chiquito, a lo mejor no lo veis bien. Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mira, es un error pretender entender las cosas espirituales desde una visión y una concepción humana. Es una locura. El natural, el que lo intenta percibir en su propio razonamiento, no es capaz de entender estos misterios de la Escritura. Porque la Biblia mismo lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Con una visión humana no podemos alcanzar, pero mira, con una visión de fe, con una visión de un discernimiento espiritual, entonces podemos alcanzar y entender quién es realmente el Espíritu Santo. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con cómo el Espíritu Santo es, pero no se trata aquí de defender la existencia del Espíritu de una forma simplemente teórica. Se trata de disfrutar y de conocer esa comunión que podemos tener. Pero es importante entender este texto como base. Las cosas espirituales son entendidas por aquellos que son espirituales, porque los espirituales son capaces de discernir las cosas. Deuteronomio 29:29, que es el segundo texto, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Mira, la Biblia nos muestra que no podemos entender a Dios en su totalidad. Es imposible, humanamente no podemos entender a Dios. Nuestro razonamiento no es capaz de albergar totalmente a Dios. Pero sí Dios se hace conocible, sí Dios nos da pistas, nos da características para que nosotros podamos conocerle. Entonces hay cosas que son reveladas y esas cosas sí son para nosotros, para que nosotros las podamos estudiar, para que nosotros las podamos ver. Hoy quizá al hablar del Espíritu Santo pueda costar quizá incluso a nuestra razón ciertas cosas, pero tenemos que verlo también a través de esos ojos de la fe, como digo, a través del Espíritu para poder entender lo que es el Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice este texto, 2 Corintios 13:14, un texto trinitario, es un texto que nos habla de cómo es Dios. Y dice lo siguiente, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mira, yo creo que todo creyente es necesario que experimente estos tres aspectos que tienen que ver con Dios. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia, la palabra gracia significa regalo. Y cuando hablamos de regalo, lo que hablamos es que la condición y la vida del ser humano es que está destinada al fracaso. Estamos destinados a la condenación. La Biblia dice que por nosotros mismos no podemos salvarnos, no podemos restaurar esa relación con Dios. Si tú te das cuenta y analizas tu vida, quizá en el pasado, antes cantábamos, no, bueno es Dios, bueno es Dios. Y yo creo que realmente cuando uno conoce al Señor, cuando entiende lo que Jesús hizo en la cruz por uno, es que puede declarar, bueno es Dios. Porque entiende que era pecador, que merecía el castigo, pero que Dios nos dio libertad, que Dios nos dio restauración, que mi vida estaba perdida totalmente, pero un día pude conocer al Señor y ahora tengo esa gracia y esa libertad y esa vida en el Espíritu y puedo decir, bueno es Dios, bueno es Dios. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, pero también en ese tiempo o en este momento podemos conocer la gracia de Jesús, conocer el perdón de Jesús. Hay muchas personas que por años y años y años se sienten culpables de algo que hicieron. Pero cuando conocemos a Jesús, como te he dicho al principio, no de una forma religiosa, sino de una forma real, la Biblia dice también que todo tu pasado es perdonado, es borrado, empezamos de nuevo. Dice la Biblia que somos nueva criatura en Cristo, una nueva identidad, una nueva vida.
Y aquel que ha conocido a Jesús entiende perfectamente esto. Y si no lo has conocido, te animo a que puedas conocerlo. La segunda cosa que nos habla es el amor del Padre. No solamente uno recibe la gracia, sino que también recibe el abrazo del Padre. La Biblia nos cuenta esa historia que muchas veces hemos dicho, ¿no? La historia del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo vino mal, vino arrepentido, pero dice que el padre lo abrazó, lo besó y le dijo, este es mi hijo amado, este es mi hijo al que quiero. El amor del Padre. Si tú no has experimentado el amor del Padre, te animo a que puedas decirle, Señor, quiero experimentar ese amor tuyo. Porque es necesario recibir también ese amor. La Biblia dice que ya no somos huérfanos, ya no estamos solos, sino que Él es nuestro Padre y tenemos morada en los cielos. Pero ¿sabes qué pasa? Hay gente que entiende la gracia y recibe la gracia. Hay gente que entiende el amor del Padre y recibe el amor del Padre, pero no tienen comunión con el Espíritu. Y aquí nos habla de tres aspectos que tienen que ver con esta esencia de Dios. La gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos entender. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu, no sé si alguna vez lo has escuchado, seguramente sí, pero utilizamos muchas veces metáforas, ¿verdad? Se utilizan metáforas como Dios al querer explicar que Dios es un Dios trino, es un 3 en 1. A veces dicen, no, Dios es como el agua, líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, Dios es como un trébol de 3 hojas. O Dios es como el tiempo, pasado, presente y futuro. O Dios es como el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y sabe, aunque esas metáforas que a veces utilizamos para intentar explicar un poquito más quién es Dios, realmente esas metáforas no sirven para explicar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está fuera de esa esfera de existencia y fuera de nuestra capacidad, para categorizarlo. Por mucho que tú y yo intentemos categorizar y explicar cómo es Dios, no podemos. Porque Dios siempre va a ser mayor que lo que nosotros podamos pensar, que lo que nosotros podamos explicar. Dios siempre va a salir por encima de toda esa analogía. Y esta es la verdad y la que tenemos que también creer por medio de la Escritura, que Dios es existente eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. No son 3 dioses, hay un solo Dios. Y cada uno, y veremos ahora, es esa persona, esa esencia. Cada uno tiene también su función, pero los 3 son uno. Dios existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Y mira, quiero que veamos algunos textos bíblicos, porque digo, quizá mi mente no es capaz de entenderlo, pero cuando yo me acerco a la Escritura soy capaz de poder comprenderlo por medio de la fe. Desde el principio podemos ver esta pluralidad de Dios, esta esencia de Dios. Dice en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, esto vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Capítulo 3, versículo 22 dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos. Si te das cuenta hay una característica en común y es que siempre se habla en plural. Dios no habla en singular, voy a ir y voy a hacer, no, habla en plural. Hay una pluralidad en Dios. Desde el comienzo dice, hagamos al hombre. He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues descendamos y confundamos. Y fíjate el versículo de Isaías 6:8 dice, después oí la voz de ¿quién? Del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oí la voz del Señor que dijo, ¿quién irá por nosotros? Desde el principio encontramos, hermanos, un sentido de pluralidad.
No es una forma poética de hablar. La Escritura no lo manifiesta como una forma poética. No está Dios hablando con los ángeles. Porque cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el principio de los tiempos, sino que Dios se manifiesta en esa pluralidad. Habla con sí mismo en un sentido de pluralidad. Y en el Antiguo Testamento está claro. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también muestra esta pluralidad, pero lo enfoca de una forma o lo expresa de una forma diferente. Fíjate, dice en Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Ahí estaba Jesús. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahí está Jesús y de repente ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma. Y escucha una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el bautismo de Jesús podemos ver a Jesús, podemos ver el Espíritu Santo y podemos ver al Padre hablando. Sentido de pluralidad. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez esa fórmula trinitaria. Y fíjate primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Constantemente hay un sentido de unidad en la Escritura. Hermano, no es como que Dios tiene una confusión en el Antiguo Testamento, habla una cosa y en el Nuevo Testamento habla otra. No, siempre hay esa unidad, donde siempre se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y esta pluralidad es perfecta y se manifiesta en la Escritura. Y dentro de esa pluralidad, dentro de esa unidad, lo curioso también es que el Hijo ejerce su función, el Espíritu su responsabilidad y el Padre asume también su posición y su lugar. Es decir, este es el misterio de Dios. Nuestra mente infinita no es capaz de entenderlo, pero sí podemos aceptarlo por medio de la fe. Cuando nosotros vamos a la Escritura, lo que nos revela de Dios es esto mismo, que son tres en uno. Cada uno tiene su lugar, su función, y la Escritura nos lo revela muy claro. Ahora, hablando del Espíritu Santo, hemos entendido más o menos esto. Ya digo, no quería tampoco, pero si quieres profundizar, pues vente al estudio de Crece, que estamos dando estos temas. Pero el Espíritu Santo, muchas veces, algunos lo llaman como el Dios desconocido, lo llaman el olvidado. Pero algo que quiero decirte, y algo muy importante, es entender esto. Mira, a veces hay personas que pueden decir, he sentido un temblor, y eso es el Espíritu Santo, ¿no? A lo mejor lo has escuchado. Hay gente que dice, no, yo he sentido un fuego. El Espíritu Santo es un fuego. Hay otros que dicen, no, yo he sentido, no sé, un temblor, no sé, o me he caído al suelo. El Espíritu Santo es eso. Y eso son las manifestaciones de estar expuesto al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es mayor que esas manifestaciones. Y lo que quiero decirte es esto. El Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. El Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Nosotros podemos tener sensaciones, podemos tener experiencia, pero el Espíritu Santo es más grande que eso. El Espíritu Santo no es algo puntual, que venga aquí como si fuera una energía, una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Una persona. Y cuando digo de persona no hablo una cuestión física, no hablo cuestión de carne. Los psicólogos, fíjate, dicen que para que alguien sea considerado una persona, tiene que tener por lo menos 3 atributos importantes. Y son los siguientes: intelecto, voluntad y emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tendrá el Espíritu Santo esto? Intelecto, voluntad y emociones. Este es el examen. Si no pasa ese examen, entonces no podríamos considerarlo persona. Pero si tiene intelecto, es decir, puede pensar, si tiene voluntad, puede decidir, y si tiene
emociones, puede sentir, entonces sí es considerado persona. Vamos a ver algunos textos en relación al intelecto. Primera de Corintios 2:10 dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y escudriñar, como dice ahí, es investigar la profundidad de algo. Estudiar algo se hace cuando se tiene intelecto. Dice que el Espíritu lo escudriña, lo estudia, lo profundo de Dios. O sea, Él puede hacer eso. Otro texto, Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de poder decidir también. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tiene ese intelecto para decidir algo. Dice que el Espíritu Santo le pareció bien. Ahora, te hago una pregunta. Cuando tú vas a tu casa y dices que quieres encender la luz, ¿alguna vez la luz te ha dicho, mira, a mí no me parece hoy encenderme? No me parece. Hoy sí, porque tengo ganas, pero mañana no tengo ganas de encenderme. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Segundo aspecto, voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él hace según quiere hacer, dice la Biblia. Que Él reparte según Él desea. Y Juan 16:13 dice, no hablará lo suyo, sino que hablará lo que oyere. Pero fíjate el matiz, dice que Él podría entonces hablar lo suyo. Pero dice, no hablará lo suyo, sino que hablará lo que oyere. Tercera cuestión, emociones. Dice la Biblia, un texto muy conocido, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, no entristezcáis al Espíritu. ¿Sabías que el Espíritu se puede entristecer? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Isaías 63:10. Podemos contristar el Espíritu porque el Espíritu también tiene esas emociones. Por eso, hermano, vuelvo y repito, quizá pueda costarnos entender ciertos aspectos, pero sí podemos ver conforme a la Escritura cómo es el Espíritu Santo, cómo es Dios. Y aunque a veces mi mente no es capaz de entenderlo en su totalidad, pero puedo decir, Señor, descanso en que lo que tú me has revelado es para mí y yo lo acepto y lo recibo. Y quiero tener esa gracia de Jesucristo, ese amor del Padre, pero también esa comunión del Espíritu. Y mira, quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, versículo 8. Vamos a leer. Juan 14. Vamos a hablar ahora de la comunión. Ya hemos hablado de esa identidad. Aquí viene la parte interesante, la parte fuerte, la parte que también a nosotros nos toca. Dice el capítulo 14, versículo 8 y 9, dice que Jesús estaba con sus discípulos y uno de sus discípulos, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús está con sus discípulos y le dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Hombre, pues claro, si no te basta ya conocer al Padre, si no te es suficiente eso, entonces... Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le dice esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después, curiosamente, les sigue hablando y les dice esto, yo me voy a ir, pero os hago una promesa. Jesús dice, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Pero yo me voy a ir, pero voy a dejar uno, y de alguna forma lo dice así, igual que yo. Uno que está a mi mismo nivel. Juan 14:16, en el mismo contexto le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Vamos a mirar un momento este texto. Fíjate lo que dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está hablando de esa igualdad. La palabra consolador, ayudador, el que está con nosotros. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, muy bien. Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Eso es comunión. Hermano, el Espíritu Santo no quiere estar contigo los domingos por la mañana de 11 a 1:30. El Espíritu Santo quiere estar todos los días contigo y conmigo. El Espíritu Santo quiere estar todos los días en su iglesia. El Espíritu Santo quiere estar y tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo anhela tener comunión contigo y conmigo. Y lo más impresionante es que dice la Biblia que el Espíritu Santo habita, esto lo veremos la próxima semana, habita en nosotros y es Dios mismo estando cerca de nosotros, estando cerca. Pero dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir. Volvemos a decir lo mismo del principio. Hermano, esto no es para todos. Esto es para aquellos que son espirituales, para aquellos que se han acercado al Señor. Entonces, en aquellos mora el Espíritu Santo. Aquellos pueden recibir al Espíritu de verdad. El mundo no puede porque no le ve ni le conoce. Y ahora fíjate lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Cuando dice porque mora con vosotros, no está diciendo que ya está dentro de ellos. Lo que dice es que como Jesús está ahí, ellos pueden ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y dice, por eso dice después, estará en vosotros. Eso es futuro. Cuando yo me vaya, estará en vosotros. ¿Entendéis lo que quiero decir? Juan 16:13 también habla en futuro, pero cuando venga el Espíritu de verdad, habla en futuro, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, hay una intencionalidad en la palabra de Jesús que tienen que ver con esa comunión con el Espíritu. Si yo te preguntara, hermano, ¿tú tienes comunión con el Espíritu? ¿Tú eres capaz de escuchar la voz del Espíritu en tu día a día? ¿Tú eres capaz de discernir lo que el Espíritu quiere mostrarte? Dice la Biblia que en un momento determinado Pablo estaba dispuesto a ir a un sitio, pero el Espíritu se lo impidió. Pablo tenía comunión con el Espíritu. Tener comunión con el Espíritu nos hace tener identidad en el Señor. En el mismo contexto, Jesús les dice, no os dejaré huérfanos. Tener comunión con el Espíritu es entender que somos hijos y que por lo tanto tenemos esa identidad. Nos hace entender y conocer mucho mejor al Padre. Tener comunión con el Espíritu nos hace ser guiados por su voluntad y no por nuestra voluntad. Tener comunión con el Espíritu nos hace entender la verdad que Dios tiene, los misterios de Dios. Tener comunión con el Espíritu nos hace vivir una vida también, y esto es importante, sobrenatural. Una vida sobrenatural. Pero una vida sobrenatural que a veces queremos ver, que queremos experimentar, nace de una comunión con Dios. Y aquel que tú ves que tiene dones espirituales, aquel que tú ves que Dios lo usa mucho, es porque tiene una comunión con el Espíritu. Y a veces queremos ver esas cosas, queremos hacer esas cosas, pero no tenemos comunión con el Espíritu. Experiencias como las que vivieron los discípulos, no solamente en el tiempo bíblico, sino en años posteriores, son experiencias que se tienen cuando una persona tiene comunión. Por eso, hermano, es importante entender que aquellos hombres y mujeres e iglesias que han tenido comunión con el Espíritu Santo han sido relevantes en la historia. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo cambia todo. El Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo es una persona viva a quien se le puede conocer más y más íntimamente. Ahora, voy a hacerte 3 preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No nos hemos dormido? Sé que esto ha sido un poquito más
eh, más espesillo, ¿no? Pero quiero hacerte 3 preguntas. La primera de ellas, ¿por qué quieres tener comunión con el Espíritu Santo? No me contestes, piénsalo. ¿Por qué quieres tú tener comunión con el Espíritu Santo? Una vez recuerdo que en un campamento me pidieron hablar de este tema a jóvenes, así como, bueno, Ana Sofía, Paulina, eran jovencitos. Y yo le hablé acerca del Espíritu Santo. Fue el tema que me pidieron. Y cuando yo hablé de las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo, ¿sabes qué dijeron ellos? Yo quiero eso, yo quiero eso. Pero algo que yo me di cuenta y algo que pasa muchas veces es que queremos eso y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué queremos eso? Muchas veces queremos ciertos beneficios del Espíritu solamente para nuestro propio beneficio. A veces hay personas que quieren que Dios lo use simplemente para ser visto. Y lo que buscamos es nuestro propio beneficio, llenarnos nosotros mismos. Y cuando la respuesta es esta, de buscar nuestro propio beneficio, de buscar para nuestro deleite, para sentirnos más importantes, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos actuando como Simón el Mago. ¿Conoce la historia de Simón el Mago? En Hechos capítulo 8, dice la historia que el Simón el Mago, cuando vio el poder de Pedro, dijo, quiero que me vendas ese poder. Véndemelo, ¿cuánto dinero? Porque él lo único que quería era vanagloriarse, lo único que quería era hacer un comercio del poder del Espíritu. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y el Señor te reprenda, ¿no? A veces tenemos que preguntarnos por qué queremos tener comunión con el Espíritu, qué es lo que estamos buscando. Si es simplemente para nuestros caprichos personales, si es para nuestras necesidades personales sentidas, ¿por qué queremos tener comunión con el Espíritu? Tenemos que preguntarnos. Primera de Corintios 12, leemos algo importante. Y la Biblia dice que a cada seguidor de Cristo se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Esto es muy importante. El propósito, hermano, de tener esa comunión y la manifestación de esa comunión es para beneficio de los demás, para impactar, para bendecir la iglesia, para edificar la iglesia. El Espíritu no nos es dado para bendecir solamente nuestra vida, es también para bendecir a nuestro entorno. Si nuestro pensamiento solamente es recibir para tener experiencias propias, déjame decirte que entonces será difícil que puedas tener comunión con el Espíritu. Si lo único que tú vas buscando es para ti mismo, entonces va a ser difícil. Pero si tú dices, no, Señor, yo quiero tener comunión contigo para hacer tu obra, para ser parte de tu reino, para edificar a la iglesia, entonces ahí sí el Espíritu Santo empieza a obrar en esa vida. ¿Para qué queremos tener comunión con el Espíritu? Y mira, algo importante, y esto es una cuestión que quiero comentar. Aquellos que tienen comunión con el Espíritu son aquellos que van a afectar su entorno. Pero siempre que hay una persona que tiene comunión con el Espíritu, esa persona va a glorificar a Cristo. La Biblia dice en Juan 16:14, en el mismo contexto que leíamos, dice, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Glorifica a Cristo. Si tú alguna vez ves a una persona que dice, no, a mí Dios me usa, el Espíritu Santo me habla, tal, y tú ves que todo el rato se está dando gloria a sí mismo, ahí hay un problema. Porque el Espíritu Santo siempre da gloria a Cristo. Esa es la primera pregunta, ¿para qué quiero tener comunión con él? ¿Por qué quieres tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Para ti mismo o para la edificación del reino? Segunda, ¿qué necesito para tener comunión con el Espíritu? Esto es importante, aquí viene lo práctico. Quiero decirte 3 aspectos, ¿vale? ¿Qué necesito para tener comunión con el Espíritu? Primer aspecto, salir de la comodidad. Dilo conmigo, salir de la comodidad. Salir de la comodidad. Mira, hay personas que rehúsan permitir que la iglesia, la religión o su fe se interponga en sus decisiones. Hay personas
que tienen sus propios planes, sus propios placeres y no quieren que nadie interfiera en ello. Conocen acerca de la salvación, están dispuestos a servir a Jesús, se dirigen al cielo e incluso van a lograrlo, pero de camino van a entretenerse, a divertirse y no están buscando algo más. Van buscando como lo cómodo. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Tozer y él decía esto: Señor, es bonito servirte y te amamos, Señor, y cantamos un cántico, pero no cambiaremos en absoluto nuestros planes. Ahí entonces, déjame decirte que el Espíritu Santo no puede operar y por lo tanto se convierte en una vida religiosa, en una vida monótona y quizá incluso triste. Porque mira, la cruz de Cristo siempre cambia los planes del hombre. Por eso, para tener comunión con el Espíritu, lo primero que yo tengo que tener claro es que tengo que salir de la comodidad, del control de mi vida. No estoy diciendo que viva ahora a lo loco, pero sí que dejes que el Señor tenga el control de tu vida. Porque a veces tenemos tan agarrado el control que no queremos salirnos de lo que estamos. Sí, tendremos salvación. Sí, tendremos más conocimiento. Pero cuando el Espíritu Santo quiera hacer algo diferente, nosotros no estaremos dispuestos. Porque, oye, ¿cómo nos va a sacar el Espíritu de esto? No. Esto es así, así y así. Si el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se acople. Tristemente también hay iglesias muchas veces así, que está todo tan cuadrado que si el Espíritu Santo quiere hacer algo no puede. Pero a veces lo triste es que es por comodidad. Es por comodidad. Es porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que quiere tener comunión, entiende que el Espíritu Santo siempre y la cruz de Cristo va a cambiar nuestros planes. La cruz es revolucionaria y si no estamos dispuestos a permitir que revolucione nuestra vida, ni permitimos que nos cueste o nos gobierne, entonces no estamos dispuestos realmente a ser sus discípulos. Las personas que quieren obtener los beneficios de la cruz, pero no quieren someterse al gobierno de la cruz, serán gente que busque la comunión, no serán gente que busque la comunión con el Espíritu. Te resumo esto, ¿vale? Que he dicho más o menos. Mira, aquí se trata de lo siguiente, y te lo voy a ejemplificar muy fácil. Los discípulos. Cuando los discípulos conocen a Jesús, ellos tienen más o menos sus vidas. Pero cuando en hecho viene el Espíritu Santo, a partir de ese momento, sus vidas quedan, bueno, antes quedaron atrás, pero de una forma mucho más manifiesta quedan atrás. Su único enfoque ahora es glorificar a Cristo. Cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor, cuando Pablo tiene sus planes y tiene ese encuentro con Jesús, sus planes cambian totalmente. Ya no son sus planes, ya no es lo que él quiere, ya no es él el que gobierna, sino que es Cristo el que gobierna. Y aquel que quiere tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, perdón, aquel que quiere conocer más al Espíritu tiene que estar dispuesto a que Cristo sea quien gobierne su vida. ¿Me entiendes? Pero si analizamos nuestra vida, y esto es algo que el Señor también me golpeaba, si analizamos nuestra vida, a veces no queremos salir de cierta comodidad. Te voy a dar un ejemplo. Tú estás en el supermercado, ¿vale? ¿Cuántos vais al supermercado? Sí, vamos todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Los que, los que les toca hacer la compra. Imagínate que estás en el supermercado y ahora de repente el Espíritu Santo te habla y te dice, ¿ves a aquella persona que está allí? Háblale. Esa persona está pasando y te cuenta a lo mejor esto y esto. Acércate, no la conoces de nada, pero háblale y dile que yo le amo. Imagínate que el Espíritu Santo te dice eso. Seamos sinceros. ¿Qué hacemos? Hombre, Señor, tengo prisa, tengo que ir a recoger a mi mujer. Salir de la comodidad. Si no estamos dispuestos a salir de la comodidad, es difícil tener esa comunión con el Espíritu. Es difícil escuchar la voz. Es difícil que podamos ver lo sobrenatural si no estamos dispuestos a salir de la comodidad. Y yo creo que muchas veces el Espíritu Santo, yo no hablo por mí, pero también supongo que por ti, ha habido momentos donde ha incomodado tu corazón.
donde te ha querido llevar a bendecir a otras personas, donde te ha querido usar, y a veces por nuestra comodidad, a veces por nuestro tiempo, a veces por nuestros planes, no hemos dejado que el Espíritu Santo obre. Y esa comunión se va cada vez más separando. Segundo aspecto, si quieres tener comunión con el Espíritu, es una búsqueda intensa. Comunión tiene que ver con intimidad, con cercanía, con profundizar. Y para ello debemos luchar con seriedad y sacrificio en oración constante. Hermano, si tú miras, alguna vez lo he comentado y es que me impresiona, hombres del Señor, no solamente en la Escritura, sino después en la historia, ¿vale? Te das cuenta de que había gente que tenía una relación con Dios tan estrecha porque tenía tanto tiempo de oración, tanta búsqueda del Señor. Había gente que al día trabajaba como tú y como yo, pero al día oraba 4 horas. Se levantaban a la madrugada y estaban de rodillas clamando, de rodillas buscando. Señor, en este día quiero tener comunión con tu Espíritu. Señor, revélame tus misterios. Señor, quiero estar atento a tu voz. Quiero escuchar lo que tú quieres hablarme. Necesitamos tener esa búsqueda intensa del Espíritu. Y eso es a veces lo que más nos cuesta, tener esa búsqueda en el Espíritu, esa oración constante, ese buscar ser llenos y revestidos del Espíritu Santo. El Señor, el Espíritu Santo está buscando personas que deseen conocerle, personas que deseen tener comunión en la intimidad con Él. Por eso necesitamos tener esa comunión intensa. Juan 14, 23 es el tercer aspecto que quiero decir. Ya voy a ir acabando. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que la Biblia dice es que aquel que es obediente a la palabra, que guarda la palabra, dice, la promesa es que el Padre le amará, y dice, vendremos, habla otra vez en plural, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando hay una persona, este es el tercer aspecto. Primer aspecto, estar dispuesto a salir de la comodidad. Segundo aspecto, búsqueda intensa. Y tercer aspecto, obediencia. Obediencia a su palabra. Hermano, es imposible que nosotros queramos que el Espíritu tenga comunión con nosotros, que el Espíritu nos use, que el Espíritu nos hable, si nosotros no somos obedientes a su palabra. Si nosotros no guardamos su palabra. Es imposible. Porque tiene que ver con guardar la palabra. Y tiene que ver con una obediencia, pero escúchame, una obediencia rápida. Recuerdo una vez que estaba en un parque, estaba preparando una predicación y mi hermano estudiaba afuera y me invitaron por la zona donde vivía mi hermano. Y bueno, estaba en la casa de mi hermano, había jaleillo en los pisos, tú sabes cómo son, ¿no? Entonces decidí irme a un parque. Esto tendría yo unos 18 años más o menos, cuando me pasó esa experiencia. Y cuando estoy en el parque, estoy con mi predicación, orando, Señor, en esta tarde, porque iba a predicar en un culto de jóvenes. Señor, dame palabras, Señor, ayúdame, ¿sabes? Orando. Y estando en el parque, de repente siento que el Espíritu Santo me habla. Y me dice, háblale a aquel hombre. Estaba un hombre que estaba con una niña. Uf, te soy sincero, yo me quedé, cerré otra vez mis ojos, Señor, bendice la predicación de esta tarde, Padre. Háblame, Señor, úsame. Y otra vez siento que el Espíritu me dice, acércate y háblale a esa persona. ¿Sabes qué pensé? Y esto me ha pasado muchas veces. Es que no tengo un folleto. ¿Qué le doy? ¿Qué le digo? ¿Y sabes qué pasó? Que volví a agachar mi rostro. Y volví a orar. Señor, empecé a luchar, ¿Y sabes qué pasa? Que cuando dije sí, ¿sabes qué pasó? Ya se había ido. Y empecé a buscarlo y te aseguro que no lo encontré. No lo encontré. Y ahí entendí algo. A veces no se trata solamente de ser obediente, sino de ser rápidamente obediente.
A veces posponemos las cosas. Y sabes, cuando tú pospones la obediencia, al final es desobediencia. Y cuando el Señor te incomoda y cuando el Señor te dice, oye, ven a mi presencia, por ejemplo, no se trata de que tú empieces, bueno, ahora después iré. No, ve a su presencia. Cuando el Señor te dice, haz esto, se trata de que tú puedas decir, voy. Y a veces cuestionamos muchas cosas. Pero Señor, es que, ¿verdad? Si queremos tener comunión, si queremos conocer más al Espíritu Santo, si queremos ver manifestaciones del Espíritu, tenemos también que ser obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él nos diga. Y cuando digo obediente a su palabra es lo que podemos escuchar, pero también, obviamente, su palabra. Por eso decía que una persona que no escudriña, que no estudia la Escritura, es difícil que tenga también una comunión con el Señor. Termino con esto. Me quedan 4 minutos, ¿vale? ¿Quiénes florecen y llegan a tener una comunión con el Espíritu Santo? Esto es un poco para resumir. Florecen, mira, los que quieren, estos son algunos aspectos. Los que llegan a tener comunión, los que se manifiesta que tienen esa comunión, son aquellos que, mira, quieren librarse de sus pecados. No quieren seguir siendo los mismos. ¿Sabes qué pasa? Que a veces tenemos pecados que nos gusta tenerlos y no queremos dejarlos. Y si tú quieres ver esa manifestación de la comunión que tú tienes con el Espíritu, entonces primero es, en ti tiene que haber ese deseo de librarte de esos pecados. ¿Quiénes florecen? Los que anhelan conocer más al Señor, lo que hemos dicho antes. ¿Quiénes florecen? Los que escuchan, los que oyen su voz. Aquellos que aprenden a reconocer la voz del buen pastor. Pero para eso hay que afinar el oído. Para eso hay que tener ese discernimiento y quitar también muchos ruidos que a veces hay. Hablaremos de esto más adelante. ¿Quiénes son los que florecen? Los que sienten su presencia. ¿Tienes un corazón sensible al Espíritu? De tal forma que puedas decir, yo sé que el Espíritu está aquí, yo sé que el Espíritu está obrando en medio de esto. Esto no es, hermano, emocionarnos por una canción. Ser sensible al Espíritu es saber cuando el Espíritu está ahí, cuando el Espíritu quiere hablar. Es como cuando yo estoy en mi casa y de repente escucho que viene mi padre. A veces simplemente, no sé si te ha pasado, por la forma de escuchar el ruido de caminado, dices, ya sé quién es. A veces, a lo mejor no has visto a la persona, pero ha pasado por ahí y por el olor dices, yo sé que tal persona está aquí. A veces hay ciertas características. Cuando escuchas de lejos a una persona, por ejemplo, yo escucho a mi padre silbar y yo sé que es mi padre. No sé si te pasa también eso. Aprendes, cuando conoces, aprendes también a entender cuando Él está ahí, sientes su presencia. No estamos viendo, pero yo sé que el Espíritu, por ejemplo, decimos, está aquí. Y no lo decimos como una frase hecha, sino porque conocemos al Espíritu Santo. Los que florecen también tienen ese discernimiento. Los que desean, por último, servirle y dar a conocer su nombre. Aquel que desea servir al Señor es aquel que tiene también comunión con el Espíritu. Pero a veces no tenemos el deseo. Yo les decía a los jóvenes, les retaba a los más adolescentes, les decía, tú estás cómodo aquí, pero ¿y si Dios te llama dentro de 7 años, 5 años o 3 años a irte a un país lejos, ¿estarías dispuesto? Y a veces no estamos tan dispuestos. Decimos, sí, Señor, te serviré, pero te serviré en mi casa, y te serviré en mi comodidad, y te serviré en lo que yo quiera. Pero quizá a veces el Espíritu quiere que le sirvamos donde no estamos cómodos. ¿Sabes para qué? Me gustaría que pudieras ponerte de pie para también pasar al tiempo de la Santa Cena. A veces el Espíritu, no te distraiga, el Espíritu a veces quiere hablarnos y llevarnos a un lugar donde no hagamos pie, donde no estemos cómodos, donde haya cosas que no podamos controlar. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que aprendamos a depender absolutamente de Él, de esa comunión con el Espíritu. Por eso pregúntate, ¿por qué quiero tener comunión con el Espíritu?
Pregúntate, ¿qué cosas de las que hemos dicho estoy haciendo para tener comunión con el Espíritu? Y pídele al Señor que te ayude y que me ayude, obviamente, esto es todo, a florecer, a manifestar que hay una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar y vamos también ahora también a tomar la Santa Cena. Pero pídele al Señor, Padre, en este mes que vamos a estar hablando de tu Espíritu Santo, ayúdame a tener esa verdadera comunión. Ayúdame a mirar, a hacer una mirada introspectiva hacia adentro y poder entender, ver con los ojos espirituales, ver lo que tú quieres, Señor. No te distraiga en esta hora. Deja que el Espíritu hable a tu vida. Deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu te haga ver, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener una comunión íntima con nuestra vida. Has conocido la gracia de Jesús, has conocido el amor del Padre, pero es necesario que conozcas la comunión del Espíritu, que profundice en esa comunión. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, en Jesús.